Pasa a vosotros, hermanos, los saludo para compartirles dos videos muy interesantes. Hace poco mi esposo y yo estuvimos en Oregon, allá en Forest Grove. Nos invitó el hermano Gabriel Negrete y su esposa Gloria, que nos trataron muy bien. Estuvimos predicando en la iglesia con el pastor Francisco, muy a gusto, muy bien, pero no podía yo ir a Oregon sin pasar a visitar al pastor Josué Nava. El pastor Josué Nava para mí es uno de los grandes maestros que nosotros tuvimos cuando yo tenía 15 años de edad y vivía el pastor Efraín Valverde. Pues ahí estaba Josué Nava a un lado del pastor Efraín Valverde Sr., trayendo enseñanzas, y pues se nos grabaron muchas de estas enseñanzas, hermanos, así que es uno de los pocos hombres que considero que tienen un apostolado, ¿no? Porque muchos pastores lo siguen y aprenden de él. Entonces ahora yo me reencuentro con él, lo visité, me invitó a comer y me trató muy bien, de maravilla, mi hermano Pastor Nava, y ya saben que a mí me encanta grabar. Grabé dos videos de manera informal sobre el tema de la organización de la iglesia, que se los voy a compartir enseguida. Ojalá yo pueda conseguir al pastor Josué Nava para que grabemos a pantalla partida en emisiones en vivo, tocando temas, ¿no? Voy a tratar de convencerlo para que salga y hacerle preguntas, aprovechar toda la sabiduría que tiene de Dios. Ya es un hombre mayor de mucha experiencia y voy a ver si me lo consigo. Así que aquí van los primeros videos. Bueno, a ver, pastor, hábleme del sistema de Dios y del sistema del espíritu, del sistema de los hombres. ¿Por qué no está conforme? Mire, cuando Dios establece su iglesia, ahí está la escritura que tenemos en Efesios 4:11. Dice que puso primeramente apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y doctores. Cuando vamos al capítulo, la primera de Corintios, capítulo 12, si no estoy equívoco, déjeme decirle, también dice algo similar a lo que dijo a los Corintios, a los Efesios. Y eso es lo que el Señor puso, es lo que el Señor estableció. Y alguien dirá, adelantándome a esto, alguien dirá, bueno, ¿y dónde está la continuación? Porque hay quienes dicen ahora, hay quienes niegan que la estructura funcione hoy en tiempo, que no tiene función. Bueno, ¿y quién dice en la escritura que de Efesios no encontramos una escritura que diga este va a ser solamente reducida para el tiempo apostólico, sino que es para todo el tiempo de la gracia? Porque la verdad, mire, antes de ir a los Corintios, vamos al texto básico. Dice el verso 11 del capítulo 4 de la carta de los Efesios. Y él mismo dio, cuando dice él mismo dio, está refiriéndose al Señor. A Cristo. Unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros. Y luego dice el propósito, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta estructura es para equipar completamente a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque cada uno de los llamados tenemos un ministerio, un trabajo que desarrollar, porque ministerio es servir, y todos hemos sido llamados para servir, pero tomando el orden debido, dentro del orden establecido. ¿Cuáles los principios del orden? Pues primeramente escuchar el evangelio. Para predicarlo, tenemos que entender lo que vamos a predicar. Primero, escuchar el evangelio, y luego, para entrar en el plan de salvación, ser bautizados en agua
en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y luego el otro paso a dar, yo encuentro en la Biblia que el otro paso a dar es llenarse del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, como de el Espíritu, no como se le antoje a la persona hablar. Porque hay quienes hablan de sí mismo, y no es eso correcto. Ahora, ese es el principio. Pero ¿para qué? Porque dice, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados, dice aquí en esta versión, para que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados a la deriva, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, la estructura que el Señor establece es para esto. Y ahora, si yo digo que ya los apóstoles no deben de existir en el tiempo, ¿de dónde agarro yo material o respaldo para decir tal cosa? No. Lo que yo entiendo entonces que esta estructura es para todo el tiempo de la gracia, para ir edificando y instruyendo a los santos. Ahora, cabe decir, ¿verdad?, que los apóstoles que el Señor estableció en el principio fueron vasos especiales. ¿Para qué? Para dejar, ellos los usó el Señor para dejar establecido lo que habríamos de seguir ahora los que no se diga en el tiempo de hoy. En donde el cristianismo está viviendo ya de tiempo, comiéndose cuantas cosas que no están escritas en el libro de la vida, en el libro de la palabra de Dios. ¿Cómo ve usted, hermano? Sí, hermano Calderón. De acuerdo. Hay muchas cosas que no están escritas y se enseñan como si fuera... O simplemente se tuercen, como dijo Pedro. Cuando escribe su carta, mire, Pedro cuando escribe su carta, su primera, déjeme ver, a Pedrito, ¿verdad? Oiga, Pedro dice, también nuestro hermano Pablo habla casi en todas sus epístolas de estas cosas, las cuales, ¿qué dice? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Dónde estamos? Estoy usando una Biblia que casi no uso, en donde habla el apóstol, ¿verdad? Segunda. A ver si es el capítulo, no. Ahorita, perdónenme, ténganme paciencia un poquito, ¿verdad? Dije, no tengo mi versión que uso aquí comúnmente. Comúnmente uso la versión antigua, ¿verdad? Aquí está, capítulo 3 de la segunda de Pedro. Dice el apóstol, a ver, el capítulo 15, el verso 15, perdón, del capítulo 3, y considerar que la longanimidad de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Asimismo, en todas sus epístolas, o sea, todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las que leemos en los versículos anteriores, las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos. ¿Qué quiere decir los indoctos? Alguien que no es dotado de Dios. E inconstantes, está más fácil, ¿verdad? Uno que es inconstante, pues es el que casi no es constante, Sí. ¿verdad? Y lo dice, tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Esto profetizó el apóstol
a algo que estando todavía ellos todavía viviendo ellos, estaban mirándolo. Pablo declara a aquellos dos llamados Fileto, Emineo y Fileto, que andaban enseñando que la resurrección ya era venida. ¿Cómo se les ocurría? ¿De dónde alcanzaron ellos? Ahora también como los que se metieron en las regiones de Galacia. Ya después de que Pablo salió, se metieron algunos dizque a enseñar y a corregir, ¿verdad?, lo que Pablo había enseñado mal. Y a ellos, ¿quién los enseñó? A ellos, ¿quién los mandó? Yo digo de mi parte, hermano Calderón, yo digo, bueno, ¿y por qué no se esperaron a mirar a Fileto? ¿Por qué no, ¿por qué no confrontaron a Pablo, el apóstol? Sí. ¿Por qué no le están enseñando? ¿Por qué? ¿Por qué esperaron hasta que saliera para entonces ellos entrar allí? El capítulo 15 del libro de los Hechos nos declara claramente que dice dice, a los cuales no mandamos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos eran los reguladores de las enseñanzas, de todo, de la doctrina, los apóstoles de aquel tiempo. Sí. Y si ahora hay apóstoles, como yo lo creo que sí, yo no sé usted. Sí, también lo creo. Sí. Sí, Entonces, esa es la característica que debe de haber en cada apóstol de hoy. No son los que andan diciendo que son. Porque los que andan diciendo que son, no son definitivamente. Porque no se necesita andarse cacaraqueando de algo que recibió. O cuando miramos o cuando entendemos, oiga, que el perro anda diciendo, cuidado conmigo porque soy perro. No, pues es perro nomás que hace su trabajo, ¿no? Pues haga su trabajo, que muerda. A ver, que Dios nos ayude en el tiempo en que vivimos. Necesitamos un reajuste. Me gustó mucho un escrito que hace el que fuera o es, no sé si todavía vive, el editor de la Biblia antigua, en donde uno de sus libros, porque escribe y dice, el mundo de hoy, hablando del mundo cristiano, necesita una reevangelización o hacer reevangelizado otra vez. ¿Por qué? Porque se ha perdido lo que estos vasos hablaron y escribieron. Esos vasos que el Señor estableció, que puso. Oiga, no se diga del gigante del Evangelio, el apóstol Pablo. Sí. Y ahora sus compañeros. Oiga, necesitamos esforzar que meternos otra vez a los fundamentos y mirar dónde está, qué dice el fundamento. Aunque no le guste al que no le guste, sí. Porque hay quienes no les gusta meterse al fundamento. Y el fundamento dice que edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en el cual compaginado el edificio, va creciendo para ser un edificio santo al Señor. Tenemos muchas cosas que decir de esto, que hablar, porque cuántas doctrinas. El apóstol, otra vez refiriendo al apóstol Pedro, cuando escribe en esta su segunda carta, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al dueño de los que los compró, atrayendo sobre sí mismo destrucción. De repente, fíjese, ahora lo que está diciendo, ¿qué esperamos? ¿Que esto sea una profecía que falte para cumplirse? No, y es una profecía que ya está muy cumplida ya hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque no hay un orden, no hay un desorden. Cada quien enseña lo que quiere. Sí. ¿Dónde? Pues aquí en cada esquina se pone un pastor. ¿Y quién lo puso? ¿De dónde? No, pues él, que el Espíritu Santo ¿Y cómo? A ver. ¿Cómo está eso? Sí. Tenemos que fijarnos.
¿verdad? Muchos seguirán las lascivias de ellos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El juicio pronunciado sobre ellos hace tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora habla en una porción, una parte, el apóstol, de la experiencia que tuvieron ellos cuando fueron llevados al monte que se le llamó la transfiguración, porque fue donde el Señor se transfiguró. Y el Señor les dijo a ellos que no hablaran a nadie, que no dijeran hasta que Él fuera a la cruz y resucitara. Sí. El Señor se encubrió su identidad. ¿Para qué? Para que no lo conocieran y lo llevaran a la cruz y cumplir su primer propósito. Porque cuando Él vino ¿qué? Lo dijo: yo no he venido a perder las almas, vine a ganar las almas, a recoger lo que se había perdido. Y entonces, para poderlo hacer, tuvo que cubrir su identidad. Cuando se dio a conocer en que es en la carta a los Corintios, donde se da a conocer el Señor, les dice a aquellos, o en la carta, mejor dicho, en la narración del Evangelio del Señor Jesús, en Mateo 16. ¿Qué dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Les pregunta el Señor a sus discípulos. Ellos dicen, pues unos dicen que eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Otros dicen que eres Juan. ¿Y ustedes quieren decir que soy? Entonces Pedro da un paso al frente, como solía hacerlo, como acostumbraba hacerlo, y dice: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice el Señor? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, cuando el Señor hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. Pero enseguida miramos que les prohíbe: no digan a nadie en quién soy. No digan a nadie en quién soy. ¿Por qué? Porque si hubieran dicho, como dice el apóstol, nunca lo hubieran crucificado. Y ustedes, ni yo, ni los que estamos, ¿verdad?, que hemos sido alcanzados por la misericordia, por la gracia de Dios, pues hubiéramos sido alcanzados. Porque si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado, dijo el apóstol Pablo, ahora hablando del Señor. Pero lo crucificaron porque no sabían quién era. Y también lo anduvieron ahí, andan aquellos que van y le platican al Señor: fíjate que hubo un hombre, o sí, una familia de 7 hombres, 7 varones. Los 7 tuvieron la misma esposa. Se casó el primero con ella y se murió. Y la mujer tuvo que ser esposa del siguiente. Y así todas las 7 la tuvieron como esposa. En la resurrección de los muertos, dijeron estos que no creían en la resurrección, los saduceos. Los saduceos dijeron: y en la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser mujer? ¿Y qué les dijo el Señor? Yo he dicho, cuando yo refiero esa porción, yo les digo a mis hermanos, yo parece que miro a los saduceos frotándose las manos, como diciendo: ya lo agarramos en un error. ¿Cómo lo iban a agarrar en un error? ¿Y por qué lo hicieron? Porque no sabían. Si hubieran sabido quién era Él, el Dios eterno, el Dios hecho carne, entonces nunca lo hubieran cuestionado como lo cuestionaron y hicieron. ¿Qué les dice el Señor? Erráis las Escrituras y el don de Dios, porque en aquel tiempo, ni habrá quien. Todo eso del matrimonio y de esto y lo otro, que tú eres mujer y yo soy hombre, y bueno, ¿qué? Está en la carne. Claro. Y no es en el ser interior, en el alma. El alma no tiene sexo, como dicen a veces. ¿Cómo es que Dios, siendo yo adentro mujer,
me puso en un Cuerpo de hombre. un cuerpo de hombre. ¿Quién dice eso? El que no tiene entendimiento. Esos son errores, enseñanzas diabólicas, razonamientos que no tienen fundamento, porque el ser interior, lo vuelvo a repetir, no tiene sexo. El sexo está en la carne. Y nos salimos por lo que está diciendo el apóstol, cuando da razón de esa porción que ya referí, de que esa ocasión donde se transfiguró. Entonces Pedro da razón, ¿verdad?, de esa parte. Y entonces dice, no hemos dado a conocer la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas compuestas. Y eso es lo que ya de tiempo, estando los mismos apóstoles, ya estaban con fábulas como Fileto y Mineo y Fileto, hablando de fábulas. Y es lo mismo hoy. Fíjese nomás, mi hermano Calderón. Fíjese, le voy a decir. Oiga, ¿qué dice la primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13? Dice el apóstol Pablo, dice, más acerca, como dice, de los que... Tiempos y de los momentos. No. La porción en donde dice de los muertos. Dice... Acerca de los que duermen no tenemos necesidad de... Y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. ¿Qué quiere decir? Que la resurrección de los muertos en el Señor va a suceder, la resurrección va a suceder cuando el Señor venga. Sí. No 7 años antes de su venida, sino que cuando Él venga. Aquí lo dice la Escritura. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Primero que quién? Primero que los otros que no tienen esperanza, porque allí el apóstol hace dos Tandas. ¿cómo se dice? Se me va la palabra. 2 clases de gentes, pues, ¿verdad? Los que tenemos esperanza y los que no tienen esperanza. Pero su enfoque es en los que tenemos esperanza. Claro. ¿Para qué? Para que no seamos como los que no tienen esperanza. Porque los que tienen esperanza, ¿qué? Lloran desesperadamente. Y el apóstol no está prohibiendo que lloremos, sino que simplemente que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Y luego dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, mire, porque va a haber quienes van a estar en vida cuando el Señor venga. Quién sabe si sea yo, si me alcance, pero conforme a lo que está pasando ahorita conmigo, está fea la cosa, ¿verdad? Dice que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con los que hayan de resucitar. En las nubes para salir al encuentro del Señor, a recibir al Señor. No para irnos, sino que lo vamos a ir a encontrar, lo vamos a ir a recibir. Esa es la palabra clave, recibir. Aquí en esta versión dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y luego ya cuando nos hayamos juntado con Él, estaremos siempre con Él. Y esa es la llamada bodas, las bodas.
famosas las bodas del Cordero. La unión de la iglesia con el Señor son las bodas, y la prueba la tenemos en Marcos. Miren lo que el Señor les dice a aquellos que fueron a decirle al Señor. ¿Qué fueron a decirle? ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y yo me he quedado pensando, ¿se la llevaban bien los discípulos mientras que el Señor estaba? ¿No ayunaban? Sacaban sus lonchecitos y, oiga, a comer, dijo Arriola. Pero mire, dice que el Señor les dijo a estos que fueron a decirles esto, les dijo, no pueden ayunar los que están de bodas, mientras que el esposo está con ellos. Días vendrán en que entonces el esposo les será quitado y ayunarán. ¿Y cuál era la boda? Porque dijo el Señor, no pueden ayunar los que están de bodas. ¿Y cuál era la boda? La presencia corporal del Señor era la boda. Entonces la presencia corporal del Señor va a ser nuestra boda con Él. Y no de 7 años, sino que una boda, oiga, por toda la eternidad ya. Porque dice leyendo, regresando a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice que saldremos a recibirlo y así estaremos siempre con el Señor. No suspendidos en el aire, por cierto, no, sino que ya unidos con Él para toda la eternidad. Él viene a este mundo a establecer un reino de paz, en donde la iglesia vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Cómo ve usted, hermano Calderón? Amén. Diga algo, dígame algo. No me deje solo. Lo estoy oyendo y estoy captando 2, 3 puntos y digo amén a todo. Amén, amén. Donde dice, así estaremos, como cuando usted aclara, no estarán en el aire, porque antes de morir, les decía el Señor, ¿a dónde te vas? Pues a donde yo voy no pueden venir. Pero ya vendrán. Ajá, entonces cuando ya, por medio de la resurrección, ahora sí estamos con Él. Estamos con Él. Por En donde Él esté. Ahí estamos ya. Vamos, porque Él viene aquí, dice, ¿verdad? Dice, no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creed también a mí. Eso les decía el Señor. Amén. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Ay. Le llamaron. Vamos a ponerle aquí.